Profetas y Reyes, capítulo 23, el cautiverio asirio, parte 1. Los años finales del malvado reino de Israel se vieron señalados por tanta violencia y derramamiento de sangre, que no se había conocido cosa semejante ni aun en los peores tiempos de lucha e intranquilidad bajo la casa de Acab. Durante más de 2 siglos, los gobernantes de las 10 tribus habían estado sembrando vientos y ahora cosechaban torbellinos. Un rey tras otro perecía asesinado para que otros ambiciosos reinasen. El Señor declaró acerca de estos usurpadores impíos: ellos hicieron reyes, mas no por mí; constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Oseas 8:4. Todo principio de justicia era desechado, y los que debieran haberse destacado delante de las naciones de la tierra como depositarios de la gracia divina, contra Jehová prevaricaron. Oseas 5:7. Y unos contra otros. Mediante las reprensiones más severas, Dios procuró despertar a la nación impenitente y hacerle comprender su inminente peligro de ser destruida por completo. Mediante Oseas y Amós, envió un mensaje tras otro a las 10 tribus, para instarlas a arrepentirse plenamente y para amenazarlas con el desastre que resultaría de sus continuas transgresiones. Declaró Oseas: habéis arado impiedad, segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino, en la multitud de tus fuertes. Por tanto, en tus pueblos se levantarán alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas. En la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Oseas 10:13-15. Acerca de Efraín testificó el profeta: comieron extraños su substancia, y él no lo supo, y aún vejez se ha esparcido por él, y él no lo entendió. Israel desamparó el bien, quebrantado en juicio, incapaz de discernir el resultado desastroso de su mala conducta. El pueblo de las 10 tribus quedaría pronto condenada a errar entre las gentes. Oseas 7:9, capítulo 8:3, capítulo 5:11, capítulo 9:17. Algunos de los caudillos de Israel tenían un agudo sentido de su pérdida de prestigio y deseaban recuperarlo. Pero en vez de apartarse de las prácticas que había debilitado al reino, continuaban en la iniquidad, congratulándose de que cuando llegase la ocasión podrían alcanzar el poder político que deseaban aliándose con los paganos. Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asur, y fue Efraín como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán al asirio. Hicieron alianza con los asirios. Oseas 5:13, 7:11 y 12:2. Mediante el varón de Dios que se había presentado ante el altar de Betel, mediante Elías y Eliseo, mediante Amós y Oseas, el Señor había señalado repetidas veces a las 10 tribus los males de la desobediencia. Sin embargo, a pesar de las reprensiones y súplicas, Israel se había hundido más y más en la apostasía. Declaró el Señor: porque como becerra carrera se apartó Israel. Está mi pueblo adherido a la rebelión contra mí. Oseas 4:16 y 11:7. Hubo tiempos en que los juicios del cielo cayeron en forma muy gravosa sobre el pueblo rebelde. Dios declaró: por esta causa corté con los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que de holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Oseas 6:5-7. El mensaje que les llegó finalmente fue: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza así pecaron contra mí.
trocaré su honra en afrenta, y visitaré sobre él los caminos, y pagaréle conforme a sus obras. Oseas 4:1, 6 al 9. La iniquidad de Israel durante el último medio siglo antes de la cautividad asiria fue como los días de Noé y como toda otra época cuando los hombres rechazaron a Dios y se entregaron por completo al mal hacer. La exaltación de la naturaleza sobre el Dios de la naturaleza, la adoración de las criaturas en vez del Creador, resultaron siempre en los males más groseros. Asimismo, cuando el pueblo de Israel, en su culto de Baal y Astarte, rindió supremo homenaje a las fuerzas de la naturaleza, se separó de todo lo que es elevador y ennoblecedor, y cayó fácilmente presa de la tentación. Una vez derribadas las defensas del alma, los extraviados adoradores no tuvieron barrera contra el pecado, y se entregaron a las malas pasiones del corazón humano. ¿Te gustaría escuchar todos los capítulos del libro Profetas y Reyes? Suscríbete a mi canal de YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa, Profetas y Reyes. Gracias por escuchar este audio. Te invito a compartirlo y a escuchar el siguiente capítulo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con aprecio, el pastor Juan Manuel Flores Espinosa.